Un equipo de Fórmula 1 saboteando a su propio piloto, arruinándole las carreras desde adentro, dándole un coche peor, piezas inferiores, información escondida. Eso es lo que miles y miles de personas estaban gritando en las redes sociales contra Alpine, el equipo francés que tiene en sus manos la carrera de Franco Colapinto. Y no era un rumor susurrado en un foro oscuro de internet. Era una avalancha. Una marea de seguidores argentinos, uno de los fandoms más apasionados y ruidosos de todo el deporte, apuntando con el dedo directamente a la estructura de Enstone y diciéndoles, sin rodeos, que estaban traicionando al chico que pusieron en ese cockpit. Y la acusación, hay que decirlo, no venía de la nada. Porque Colapinto llegó a Alpine en 2026 con todo el peso de las expectativas de un país entero sobre sus hombros. Argentina esperaba un héroe, un tipo capaz de romper moldes y pelearle el puesto a cualquiera dentro de ese equipo. Y las primeras carreras de la temporada no fueron exactamente lo que la gente soñaba. Primero, en China, un choque con Esteban Ocon, piloto de Haas, que lo dejó fuera de competencia antes de que la carrera realmente empezara a ponerse interesante. Después, en Japón, otro golpe, esta vez de Oliver Bearman, que impactó su coche en un accidente tan violento que la Fórmula 1 entera tuvo que replantearse los protocolos de seguridad porque el impacto registró más de 50 G de fuerza. 50 G. Eso no es un toque. Eso es una catástrofe que ocurre en décimas de segundo. Entonces la gente empezó a sumar 2 más 2. Y algunos llegaron a 5. Si Colapinto no suma puntos, si tiene problemas en carrera, si el coche de Gasly parece andar siempre un poco mejor, bueno, alguien tiene que ser el culpable. Y Alpine, con su historia complicada, con sus cambios de dirección, con Flavio Briatore de regreso en el paddock como asesor ejecutivo, era el blanco perfecto para la desconfianza. Las redes se llenaron de teorías. Que si Pierre Gasly, el piloto francés, recibía actualizaciones primero. Que si la información técnica se bloqueaba de un lado al otro del garaje. Que si todo estaba arreglado para que el argentino fracasara y tuvieran una excusa para sacarlo. Era la tormenta perfecta de emoción, frustración y amor sin filtro de una hinchada que quiere tanto a su piloto que a veces ese amor se convierte en combustible para el incendio equivocado. Y entonces Alpine hizo algo que los equipos de Fórmula 1 casi nunca hacen. Escribieron una carta. Una carta abierta. Dirigida directamente a los fanáticos. No un comunicado de prensa frío y corporativo lleno de palabras vacías. Una carta. Con párrafos donde el equipo explica, punto por punto, por qué las acusaciones de sabotaje son, en sus propias palabras, totalmente infundadas. Y eso ya es raro. Porque en la Fórmula 1, los equipos no suelen bajar a ese nivel. No suelen sentarse a responderle a los fans enojados de las redes sociales. Ignoran, bloquean, o en el mejor de los casos mandan un tuit genérico. Pero Alpine no. Alpine sintió que la situación era tan grave, que la presión era tan real, que necesitaban hablar claro. ¿Y qué dijeron? Dijeron que Franco Colapinto y Pierre Gasly compiten con exactamente el mismo equipamiento. Que la única diferencia que hubo hasta ahora en toda la temporada fue en algunas piezas pequeñas de la caja de cambios en China, piezas que tuvieron que sustituirse por cuestiones técnicas y cuyo impacto en el rendimiento del coche era mínimo, casi irrelevante. Nada que explicara una diferencia de velocidad. Nada que justificara la palabra sabotaje. Y agregaron algo que, si lo pensás un momento, cambia bastante la narrativa. Cuando una nueva pieza llega al equipo y supone una mejora real, el objetivo siempre es ponerla en los dos coches lo antes posible. Porque no tiene ningún sentido dejar puntos sobre la mesa. Y en la Fórmula 1 de 2026, con el límite de presupuesto vigente y la competencia más pareja que nunca, dejar puntos sobre la mesa es algo que un equipo no puede permitirse. Pero la carta fue más lejos todavía. Porque también habló de algo que nadie suele ver desde afuera, la relación entre los dos pilotos dentro del equipo. Y acá viene el dato que probablemente nadie esperaba. Según Alpine, Gasly y Colapinto van regularmente a la oficina del otro en el área de ingeniería. Se sientan juntos. Comparten datos. Intercambian sensaciones sobre el coche. En la Fórmula 1 moderna, eso no es solo un gesto simpático, es una necesidad competitiva. Con coches tan complejos como los de 2026, con aerodinámica activa, con unidades de potencia donde el componente eléctrico tiene casi el mismo peso que el motor de combustión, con toda esa sofisticación técnica encima, ocultar información a tu propio compañero de equipo sería literalmente dispararte en el pie. No es generosidad, es inteligencia de equipo. Y Alpine lo dijo sin vueltas, eso de retener información pertenece al pasado. No forma parte de la Fórmula 1 moderna. Y además de todo eso,
el equipo hizo algo que quizás fue lo más importante de toda la carta. Condenó el ciberacoso. Porque en medio de esta tormenta de desconfianza y teorías conspirativas, hubo algo mucho más oscuro que circuló por las redes. Amenazas. Mensajes de odio. Dirigidos no solo a Alpine como institución, sino a personas concretas. A Ocon, por el choque en China. A Bearman, por el accidente en Japón, a pesar de que el propio Haas tuvo que salir a pedirle a su piloto que dejara de castigarse porque el golpe fue claramente un accidente de carrera. Y Alpine puso su nombre en esa condena de forma explícita. Dijeron que ese tipo de mensajes no representa a los verdaderos fanáticos de Colapinto ni del deporte. Ahora bien, hay algo en todo esto que vale la pena detenerse a pensar. Alpine tuvo el cuarto coche más rápido en las dos últimas carreras de esta primera parte de la temporada. Eso no es un equipo saboteando a sus propios pilotos. Eso es un equipo que está funcionando, que está mejorando, que está metiendo a Colapinto y Gasly en la pelea real del campeonato. Y durante el receso que comienza ahora, antes de que la Fórmula 1 vuelva en mayo, los dos pilotos van a estar en la fábrica de Enstone trabajando con los ingenieros y usando el simulador. No es el panorama de un equipo que quiere hundir a uno de sus pilotos. Es el panorama de un equipo que necesita que sus dos coches rindan al máximo para no quedarse atrás en una temporada donde el margen entre los de arriba y los de abajo es microscópico. Pero queda una pregunta flotando en el aire. Si todo está tan bien entre Colapinto y Alpine, si hay confianza, si hay equidad, si los datos se comparten y las piezas llegan a los dos coches al mismo tiempo, ¿por qué el equipo sintió que era necesario escribir una carta pública para explicarlo? ¿Qué tan profunda es la desconfianza que se instaló entre una parte de los fanáticos y el equipo francés? ¿Y qué pasa si en las próximas carreras, cuando vuelva la acción en mayo, los resultados siguen sin llegar para Franco? ¿Cuánto tiempo aguanta esa tregua frágil antes de que todo explote de nuevo? Porque en la Fórmula 1, las palabras valen. Pero los resultados valen más. Y por otra parte, Franco Colapinto acaba de sobrevivir a lo que tranquilamente podría haber sido el mayor desastre en pista de la última década en la Fórmula 1, un accidente que hubiera congelado a todo el paddock en Suzuka. Pero, sorprendentemente, en lugar de estar lamentándose o frustrado por su decepcionante posición final en la carrera, hoy se levantó como el piloto que mejor durmió en todo Japón, con una calma que nadie en el garaje de Alpine logra entender de buenas a primeras. Y la razón de esta inmensa paz mental no tiene nada que ver con su compañero Pierre Gasly, ni con los puntos perdidos en la pista, sino con unas imágenes exclusivas de una cámara a bordo que acaban de salir a la luz. Unas tomas que cambian absolutamente todo lo que pensábamos sobre su carrera y que nos muestran la verdadera cara del peligro en esta nueva era de la Fórmula 1. Bienvenidos nuevamente. El Gran Premio de Japón nos ha dejado una de las carreras más intensas de este inicio de temporada 2026, una campaña que, como todos sabemos, representa el mayor reinicio normativo de la categoría desde los cambios masivos que vimos en 2014 y 2022. Estamos hablando de una parrilla de 22 pilotos titulares y 11 equipos, con la histórica llegada de Cadillac y Audi como nuevas escuderías de fábrica. Las reglas de este año han cambiado las cartas de la baraja por completo. Tenemos coches más pequeños, mucho más ligeros y estrechos, diseñados específicamente para mejorar el espectáculo y reducir el aire sucio. Y si a esto le sumamos la nueva aerodinámica activa con alerones móviles tanto en la parte delantera como en la trasera, operando en el famoso Z-Mode y X-Mode, los pilotos están lidiando con bestias aerodinámicas indomables en las curvas rápidas del circuito de Suzuka. Pero vamos a lo que realmente paralizó los corazones de quienes prestamos atención a los detalles. Franco Colapinto, el piloto argentino que porta el número 43 en su monoplaza Alpine motorizado por Mercedes, tuvo un fin de semana que, en los papeles, parecía una auténtica pesadilla. Desde el viernes, Franco venía sufriendo para encontrar el ritmo en el exigente trazado japonés, clasificando en una muy retrasada 15ª posición para la parrilla del domingo. De hecho, terminó a 7 décimas de segundo de su compañero de equipo, el experimentado Pierre Gasly, una brecha que se mantuvo constante desde las sesiones de práctica libres. El equipo Alpine, a través de sus voceros, salió rápidamente a poner paños fríos a la situación, prometiendo darle a Colapinto todo lo que necesite para lograr cerrar esa gigantesca brecha de rendimiento que lo separa de Gasly. El domingo, durante la carrera, las cosas no parecieron mejorar dramáticamente para él en cuanto a resultados absolutos. Colapinto cruzó la línea de meta en la 16ª posición. Mientras tanto, en la punta de la carrera, la sensación absoluta del momento, el jovencísimo Kimi Antonelli, se llevaba una victoria monumental para la escudería Mercedes por delante del McLaren de Oscar Piastri y la Ferrari de Charles Leclerc.
Antonelli no solo ganó, sino que gracias a este tremendo resultado se ha colocado como el líder exclusivo del Campeonato de Pilotos 2026 con 72 puntos, algo que ha dejado a todo el mundo boquiabierto en el paddock. Para que tengan contexto de la locura que estamos viviendo, Antonelli es un novato que está destrozando los libros de historia, y ahora mismo está superando con autoridad a su compañero George Russell y a las estrellas consagradas como Leclerc y Lewis Hamilton, este último buscando su ansiado primer título vestido de rojo Ferrari en esta nueva era. Entonces, con Antonelli dominando la cima, Piastri defendiendo el honor de McLaren, equipo que hoy defiende el título de constructores de 2025, y con Gasly logrando un espectacular séptimo lugar en el otro Alpine, porque la prensa especializada y los portales de noticias hoy titulan "Quien durmió mejor anoche, Franco Colapinto". La respuesta a esta incógnita se encuentra asomándose al abismo. En la carrera, Colapinto se vio envuelto en una situación absolutamente límite con otro de los novatos de la parrilla, el británico Oliver Bearman, quien este año pilota para la escudería Haas motorizada por Ferrari. Bearman, quien tuvo una jornada terrible finalizando la posición número 22 y última de la carrera en Japón, protagonizó un incidente o un casi accidente con el piloto argentino. Según los reportes filtrados del paddock, Franco estaba tan tranquilo y sereno como suele estarlo habitualmente, pero después de la bandera a cuadros, debió pasar un largo y reflexivo rato encerrado viendo las cámaras a bordo, analizando tanto la toma de Bearman como la suya propia. Las imágenes mostraban lo aterradoramente cerca que estuvieron de la catástrofe a velocidades vertiginosas. Hay que recordar un factor vital: en este 2026 ya no tenemos el tradicional sistema DRS. Ahora, los pilotos gestionan el llamado Overtake Mode, un impulso o boost eléctrico temporal que te entrega muchísima potencia extra de golpe. Las nuevas unidades de potencia son un concepto 50/50, lo que significa que el motor de combustión se ha reducido considerablemente, pero el MGUK es ahora infinitamente más potente, entregando casi el doble de potencia eléctrica en comparación a los años anteriores. Sumado a esto, los monoplazas generan mucha menos carga aerodinámica general o downforce debido a las nuevas y estrictas reglas aplicadas en el suelo y los alerones. Imaginen la escena completa: Suzuka, un circuito implacable de la vieja escuela que no perdona ni el más mínimo de los errores. Dos coches empujando al límite con la aerodinámica activa interactuando en milisegundos y cambiando el comportamiento del vehículo en pleno ápice. Bearman y Colapinto estuvieron a escasos centímetros de un contacto masivo a alta velocidad. El propio Franco, tras analizar detalladamente el vídeo desde los diferentes ángulos disponibles, seguramente pensó fríamente en lo que podría haber pasado si las trayectorias se cruzaban apenas unos milímetros más. Un accidente en las peligrosas curvas enlazadas de alta velocidad de Japón, con monoplazas que tienen una gestión de energía crítica y baterías que son mucho más grandes en capacidad, aunque mantengan un peso aproximado al anterior, habría sido un evento devastador. No solo hubiera significado el final de la carrera para ambos monoplazas, sino que representaba un riesgo gigantesco para la integridad física de los pilotos. Es por esta precisa razón que Franco Colapinto se fue a la cama sintiéndose un ganador absoluto, pero en un sentido muy diferente al deportivo. Sobrevivir a un susto de esa inmensa magnitud te cambia la perspectiva completa del fin de semana. Sí, es verdad que clasificó 15º de manera decepcionante. Sí, es innegable que Pierre Gasly está extrayendo un rendimiento superlativo de la 526, incluso llegando a calificar a su monoplaza actual como el mejor coche que ha tenido en toda su extensa trayectoria dentro de la Fórmula 1. Pero para Franco, terminar la carrera con el monoplaza totalmente entero, y sobre todo, salir ileso tras ese escalofriante momento al límite con Oliver Bearman, es un motivo enorme para valorar el domingo desde otro punto de vista. No es nada fácil ser piloto en esta parrilla hipercompetitiva de 2026. Hay una presión inmensa y constante sobre todos los corredores. Solo piensen en el nivel de exigencia técnico que demanda este año. Detrás del desarrollo y puesta a punto del coche de Alpine hay mentes brillantes del paddock como David Sánchez, el director técnico ejecutivo, trabajando codo a codo junto a Joe Burnell en ingeniería y Ciaron Pilbeam en rendimiento. Personalidades duras como Flavio Briatore, en su rol de asesor ejecutivo, y Steve Nielsen como managing director de la escudería, no son precisamente personas que se tomen a la ligera una falta prolongada de resultados. Sin embargo, la promesa pública y directa de Alpine de ayudar incondicionalmente a Colapinto a cerrar la brecha demuestra que la estructura del equipo entiende perfectamente lo increíblemente complejos que son de domar estos nuevos prototipos híbridos, que además ahora funcionan con un combustible 100% sostenible. Esta temporada promete ser brutal de principio a fin. El extenuante calendario de 24 carreras no dará ni un segundo de tregua a nadie. Ya hemos dejado atrás las tensiones de Australia y China, y este paso por Suzuka nos ha dejado claro que el error más pequeño se paga carísimo en la pista. A lo largo de la parrilla, las dificultades son evidentes.
Hemos visto a un veterano como Sergio Pérez, ahora como piloto principal del totalmente nuevo equipo Cadillac, sufrir un verdadero calvario durante todo este fin de semana en Japón, criticando fuertemente las normas de clasificación tras terminar en un decepcionante 19º puesto en la grilla y sufriendo hasta llegar 17º en la carrera del domingo. Incluso gigantes históricos y respetados como Fernando Alonso, pilotando un Aston Martin fuertemente impulsado por motores Honda y contando con la mente brillante del legendario Adrián Newey a bordo como technical partner, están sufriendo enormemente para escalar a la cima, finalizando apenas en la 18ª posición. Franco Colapinto es totalmente consciente de su realidad y del desafío que tiene por delante. Tiene que aprender rápidamente a gestionar el desgaste y las temperaturas de los nuevos compuestos de neumáticos Pirelli, necesita dominar con urgencia los complejos procedimientos de despliegue de batería y el vital Energy Management, y al mismo tiempo, debe sobrevivir carrera a carrera en la salvaje jungla que es el medio pelotón de la F1. Pero lo que ocurrió este domingo, ese milisegundo de suerte pura, esa maniobra evasiva casi instintiva que lo salvó del desastre total junto a Oliver Bearman, le ha dado una nueva vida y un respiro psicológico. A veces, en el despiadado mundo de la Fórmula 1, una victoria no significa subirse a lo más alto del podio ni rociar champán. A veces, una verdadera victoria es mirar una pantalla de telemetría y darte cuenta de que hoy, gracias a la suerte y a unos reflejos sobrehumanos, tienes la oportunidad de seguir compitiendo mañana. Así que sí, después de ver esas cámaras a bordo, nadie en el planeta durmió mejor que Franco en todo Japón. Y por otra parte, Alpine está condenada a desaparecer del mapa competitivo en la Fórmula 1 para el 2026, un equipo que tras años de promesas incumplidas parece finalmente resignado a su rol de eterno perdedor en una parrilla cada vez más implacable. Sin embargo, un pronóstico detallado basado en las primeras pruebas desmonta esa percepción al ubicarlos en un quinto puesto inesperado en el campeonato de constructores, un salto que nadie anticipaba tras su colapso total en la temporada anterior. Este vuelco plantea una interrogante que podría redefinir el futuro del equipo francés. ¿Qué transformación oculta han logrado que los eleve de las profundidades a la lucha por el mediocampo, y cómo impactará esto en el equilibrio de fuerzas de toda la parrilla? En el ecosistema de la Fórmula 1, donde cada predicción se construye sobre capas de datos técnicos y estratégicos, este escenario para Alpine representa no solo una recuperación, sino un testimonio de cómo las decisiones internas pueden alterar drásticamente el destino de una escudería. Recordemos que el equipo ha atravesado un periodo de turbulencias marcadas por limitaciones en el desarrollo aerodinámico y en la integración de su unidad de potencia, elementos que los relegaron a posiciones irrelevantes en campañas recientes, obligándolos a priorizar recursos en proyectos a futuro en detrimento de resultados inmediatos. Esta estrategia de congelación de mejoras, aunque dolorosa en el corto plazo, ha permitido una reinversión masiva en el monoplaza actual, incorporando avances en la gestión de flujo de aire y en la eficiencia híbrida que ahora comienzan a manifestarse en sesiones de prueba iniciales. Analizando las causas de esta proyección optimista, encontramos que el enfoque en un chasis rediseñado ha resuelto problemas crónicos de estabilidad en curvas rápidas, un defecto que anteriormente comprometía el rendimiento global y generaba una dependencia excesiva de setups conservadores. Este cambio no es aislado, refleja una reestructuración interna que ha alineado mejor los departamentos de ingeniería, permitiendo iteraciones más rápidas en el túnel de viento y en simulaciones computacionales, herramientas esenciales en un deporte donde los márgenes de mejora se miden en milisegundos. Si contrastamos esto con la trayectoria de otros equipos que han optado por evoluciones incremental sin interrupciones, Alpine destaca por su capacidad de resiliencia, similar a casos históricos donde escuderías en crisis han emergido fortalecidas mediante apuestas audaces en tecnología disruptiva. Por ejemplo, pensemos en formaciones que, tras temporadas de estancamiento, invirtieron en motores propios con resultados mixtos iniciales pero ganancias sostenidas a mediano plazo,